Buenas tardes a todos los que están acá presentes, para que podamos discernir un poco de lo que es la coca en la dieta andina. Mi nombre es Lucio Copa Cárdenas, soy ingeniero agrónomo con especialidad en agroecología y desarrollo rural sustentable. Hemos sido invitados para poder presentar sobre lo que es las propiedades, las virtudes y qué se puede hacer con la hoja de coca en la alimentación. Antes del imperio incaico, incluso con los tiahuanacotas, otras civilizaciones que existieron, la coca ha formado siempre parte de todas estas sociedades como un factor de cohesión, como un factor también de alimentación, de espiritualidad, de muchos aspectos que se complementan, ¿no? A base de estamos hablando de unos 20.000 años antes de Cristo. En esos tiempos de Tiahuanaco, en esos tiempos del imperio incaico, no existía mucha hambre. Todo estaba, todo era equilibrio, ¿no? En cuanto al trabajo, en cuanto a la organización de la sociedad. Y en estos tiempos se había domesticado muchos vegetales, se había domesticado también animales, ¿no? Que actualmente conocemos que son originarios de este sector, ¿no? Para proveer alimentos totalmente sanos, totalmente ecológicos. La coca probablemente es originario de Bolivia y del Perú, ¿no? Donde que se ha cultivado siempre desde tiempos antiguos, en un sistema que se llama los rupa rupa o actualmente se llaman los huaquis. Y en las orillas del lago se conoce como andenes o camellones, ¿no? Son una especie de graderías que se construyen a través de las curvas de nivel dependiendo del porcentaje dependiente del terreno, ¿no? Actualmente la hoja de coca, o sea, la coca se va cultivando con el mismo sistema en los yungas de La Paz, en la zona tradicional. Ese sistema de cultivo que son los huachos, los andenes, sirven para conservar los suelos, para conservar la humedad. Por eso los suelos de los yungas de La Paz seguramente tienen más de 5.000 años que están en producción, que han sido cultivados, pero aún todavía esos suelos son fértiles. Y muchos expertos, muchos profesionales en agronomía, en otros rubros, han debido escuchar ustedes en la prensa, escrita en la radio, en la televisión, dicen siempre que la coca erosiona los suelos, cosa que no es cierto. Pero lamentablemente en lugares que no se cultiva tradicionalmente la coca, respetando estos andenes, ahí sí se erosiona. Pero cualquier vegetal, cualquier cultivo extrae muchos nutrientes del suelo. Por lo tanto, no tiene lógica decir de que solamente la coca erosiona los suelos o extrae los nutrientes totalmente de ese suelo, no. Cualquier cultivo siempre va a extraer, si no manejamos correctamente, va a erosionar siempre los suelos. La coca, principalmente desde tiempos anteriores, se consumía en Aculico. Nosotros escuchamos masticación, que no es lo mismo. Masticar es triturar. Trituramos, nos metemos la hoja de coca, podemos mascar, lo volvemos pedazos, pero no es el sistema. La palabra correcta es aculicar o bolear, o sea, formar un bolo con las hojas de coca. De 40 a 50 hojas de coca, tiene que formarse un bolo dentro de las encías. No se tiene que mascar con los dientes, está mal dicho, es de decir masticación de la hoja de coca.
Lo correcto sería bolear o succionar la hoja de coca, porque simplemente se aprovecha el jugo que se extrae acompañado con un vegetal, una masa de ceniza vegetal que se extrae de diferentes plantas, quemándolo, y que nosotros los conocemos como lipta, conocemos como lejía también. Es de aspecto alcalino. Entonces, antes, en tiempo de los incas, la coca servía porque los originarios estaban destinados al trabajo en las minas, a trabajos forzados. Entonces la coca era aculicado por estos trabajadores, les daba fuerza, les calmaba la sed, les calmaba el hambre. Por eso es que el mundo andino, los aymaras, los quechuas, han podido subsistir hasta nuestros días. Si no hubiera habido la coca, tal vez esa gente podía haber desaparecido, ¿no? Se podía haber extinguido, pero la coca ha sido una parte fundamental para que todas estas civilizaciones que actualmente existen puedan seguir. La coca como una planta milagrosa. La coca ha sido considerada tanto en el imperio tiahuanaco como en el imperio incaico como una planta milagrosa, por sus diferentes virtudes medicinales, alimenticias, espirituales, rituales. La coca no solamente, también para alguien el que me ha antecedido decía que la coca incluso servía como dinero, para intercambiar, era parte de la economía. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, quisieron hacer desaparecer la coca. ¿Por qué? Porque había espiritualidad, con la coca podías leer la suerte de una persona. Pensaban que estaba pacto con el demonio la gente de ese entonces. Por eso es que querían satanizar, por eso es que querían hacer desaparecer la coca, ¿no? Por eso actualmente la coca causa mucho impacto, mucha importancia, y los occidentales de esta hoja de coca empiezan a extraer lo que es el clorhidrato de cocaína. Para el mundo andino es una bendición la hoja de coca, pero a partir de ese entonces, para el mundo occidental, se vuelve una maldición, porque la cocaína clorhidrato les vuelve loco, les trastorna la mente. Pero sin embargo, a través de convenciones que se realizan en Europa, lo satanizan a la hoja de coca y lo declaran como si fuera droga. La coca en su estado natural no es droga, es alimento, es medicina, es espiritualidad, absolutamente es todo. Es como decir, la uva en su estado natural no es vino, la caña de azúcar en su estado natural no es alcohol, la cebada en su estado natural no es cerveza. Entonces hay una gran confusión cuando satanizan a la hoja de coca. Por favor. Vamos a describir botánicamente a la planta de la coca. Es una planta que puede crecer de 1 a 2 metros. Sus hojas son ovales, lanceoladas, elípticas, verde brillante. La semilla es de color rojo intenso. Crece preferentemente en suelos aluviales, listosalales, en el geosistema del vertiente de los Andes, en este caso en los yungas, la cordillera Yunga, también en el Perú, como en el Ecuador, en un clima húmedo, caluroso y lluvioso de gran luminosidad. O sea, la planta de la coca necesita mucha luz, ¿no?
eh, en lo que es la descripción botánica de la hoja de coca. Podemos clasificar taxonómicamente a la planta de la coca en el Rhinoplantae, filo Magnulipiens angiosperma, clase Magnoliosperma dicotyledonare, orden Linales, familia Erectocilae, género Erectocilium. No, generalmente se conoce, son dos variedades que se conocen en lo que es la coca, ¿no? Erectocilium coca Lamarck, que se cultiva acá en Bolivia, en los yungas como en el trópico de Cochabamba. Erectocilium novagratense se cultiva generalmente en Colombia. Vamos a un poco ahora a adentrarnos a lo que son los objetivos de este foro, ¿no? Consecuencias de la mala nutrición, el colonialismo, el neoliberalismo, la globalización, desigualdad sociales, pobres ricos, inadecuada distribución de las tierras, latifundios, minifundios, desigualdad en la distribución de alimentos, prácticas agrícolas inadecuadas, explotación excesiva de los recursos biológicos y minerales, falta de interés por el crecimiento agrícola, desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, hacen que muchos de nosotros nos alimentemos de esa forma, ¿no? De que podamos comer solamente comida chatarra, como no se hacía antes, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Cómo se comía y cómo todavía en otros lugares se sigue comiendo. Por ejemplo, en Norte Potosí, lo que llamamos nosotros los ayllus, los nortepotosinos que vienen a pedir limosna aquí a la terminal, a todos esos lugares. Mucha gente de ese lugar de Norte Potosí come de manera natural y viven mucho más años y tienen mucho más fuerza. Algunas veces ustedes han debido ver el tinco, el encuentro. En español se dice encuentro. O sea, dos ayllus se encuentran en una fiesta patronal y empiezan a pelear. Pero las peleas pueden durar 3 días, pueden durar una semana. Puede haber incluso muertos. Entonces nadie se mete, ¿no? Pero no tienen que usar piedras, palos, armas, nada. Solamente es con pies, con manos. Entonces esa gente tiene mucho aguante, ¿no? Tiene mucha fortaleza. Entonces, ¿por qué? Por su alimentación más que todo. Potencialidades de la hoja de coca. Aquí este es un estudio que lo ha realizado la Universidad de Harvard de los Estados Unidos en 1975. Y estos son los resultados. Aquí estamos comparando las propiedades de la hoja de coca con otros vegetales, ¿no? Se compara con la quinoa, por ejemplo. En cuanto a calorías, la coca tiene 304 calorías, la quinoa 367. En proteínas, la coca tiene 19.9, la quinoa 14. Calcio, 2097 tiene la coca y la quinoa tiene 114. Hierro, 9.8 la coca y la quinoa 7. Fósforo, 363 miligramos y la quinoa 450. Y así podemos seguir viendo, ¿no? La quinoa es considerado uno de los productos estrella de aquí del mundo andino, pero la coca en cuanto a esos nutrientes supera ligeramente. No lo estamos diciendo nosotros, sino ese es un estudio científico que lo ha realizado en 1975 la Universidad Harvard de los Estados Unidos. La hoja de coca como fuente de alimentación. Ya les había adelantado, la hoja de coca cuando se acullica, eso se dice en Bolivia, en otros países, en Perú, se dice charchado, en Ecuador también. Entonces, 100 gramos de hojas de coca pueden servir, dice,
para una dieta diaria de una persona, si aculicamos 100 gramos de hojas de coca. ¿No? Entonces, vemos que la coca en su estado natural tiene grandes propiedades. Sin embargo, de la hoja de coca no solamente puede servir para aculicar, podemos extraer otros productos, podemos pulverizar, podemos volver harina. Y cuando tenemos la harina de coca, nos puede servir para preparar muchos alimentos. También podemos hacer extractos de la hoja de coca, que pueden servir igualmente para poder preparar alimentos, para poder preparar refrescos, y también la coca, cuando se mezcla con otros productos, cuando es sinérgico, y cuando un producto se hace una sinergia, potencia ya sus propiedades, ¿no? Antes de entrar directamente a lo que la hoja de coca sirve para la alimentación, quisiera tocar lo que es, digamos, las prácticas tradicionales en lo que respecta en la alimentación de nuestros ancestros. El agua, por ejemplo, esto se hace todavía en algunas comunidades, se maneja de esta forma. El manejo del agua en la estación seca se tiene que plantar en áreas hundidas, seleccionar cultivos apropiados, utilizar todas las fuentes de agua, cubrir con paja el suelo, dar sombra con plantas, remover malezas, enterrar materia orgánica cuando es época de lluvias. Y en la época de seca, plantar en montículos, en altos, seleccionar cultivos que consuman más agua, proteger las plantas jóvenes de la lluvia, utilizar contenedores altos y enterrar materia orgánica. Eso se hacía antes, y en algunas comunidades se sigue haciendo esta práctica. Pasa por favor. Manejo de plagas. Actualmente se utiliza muchos insecticidas, se utiliza fungicidas, se utiliza herbicidas. Y los productos que estamos comiendo, cada día estamos comiendo veneno. Por ejemplo, el tomate, ¿cuántas veces se fumiga? 40 veces, con insecticidas y con fungicidas. No se respetan los ciclos en que se debe fumigar. Entonces, eso para controlar las plagas. Pero anteriormente, ¿cómo se controlaban las plagas? Se plantaba diversidad de especies sin distancia. Se plantaba arbustos y árboles en la estación adecuada al azar, sin medidas, como ocurre, por ejemplo, en un bosque, en un monte. Las semillas caen al azar y la selección se hace naturalmente de esas plantas. ¿No? Entonces ahí hay armonía, hay equilibrio. En ese monte, en esa selva, no hay plagas. Cuando le volvemos a los insectos, a los hongos, a los nemátodos plaga, nosotros mismos el hombre ha vuelto plaga cuando hemos desboscado ese monte, cuando hemos quemado ese monte, y esos insectos, esos virus, esos nemátodos que existen, no saben qué comer y se han vuelto plagas y ya atacan a los cultivos. Entonces para eso tenemos que usar insecticidas. Pero anteriormente no se hacía eso, ¿no? Sino se practicaba todo lo que estamos enumerando. Había conservación de controladores de plagas. Cuando ya hay plagas, tenemos que rescatar a los que son los enemigos de esas plagas. Los enemigos, aquí podemos ver, son insectos, son plantas, son también microorganismos que no está acá. Son controladores biológicos de esas plagas. Entonces, tenemos que ir rescatando, ¿no? Y anteriormente, en muchas comunidades y actualmente también, se respeta mucho
a los animales, se respeta a las aves, se respeta a los insectos. Por desconocimiento, por ejemplo en Pakistán, les pondré un ejemplo, en Pakistán por ejemplo se cultiva mucho arroz, es un gran productor de arroz Pakistán, pero allí también existe la víbora cobra, y la cobra se alimenta más que todo de roedores, de ratas, de ratones, y las ratas son una plaga que se comen los arrozales, los arroces, pero allá una picadura de la cobra te puede matar rápidamente, pero la gente ¿qué hace? No mata a las cobras, más bien se cuida, porque está controlando a los roedores. ¿No? Entonces es cuestión, digamos, la gente, digamos, de ese entonces, la gente en las comunidades también convive con los animales, convive con las plantas, convive con los insectos, y para que haya una armonía y un equilibrio. Los suelos también son muy importantes. Cuando no manejamos bien los suelos, las plagas también proliferan. Tenemos que manejar los suelos correctamente. Las semillas también correctamente, porque actualmente hay muchas semillas transgénicas. No sabemos, no está todavía demostrado si hace mal o no, pero mucha gente pensamos que nos puede hacer mal, pero también hay que cuidarse de esas semillas. En el campo siempre se han manejado las semillas nativas, intercambio de semillas. Cuando no intercambiamos semilla, entonces se vuelve se deteriora la planta. Es igual que los humanos, ¿no? No podemos estar padre con hijo y tener hijo, ¿no? Tampoco puede tener mamá con el hijo. Entonces se degenera la raza, se degenera, ¿no? Entonces igualitos son las plantas. Entonces hay que tener otras semillas, hay que intercambiar las semillas. Sin embargo, tendría que ser natural como en el monte, una selección natural, cosa que no ocurre. Ahora hay selección de semillas, todo, y peor con los transgénicos, cuando está manipulado genéticamente. ¿Qué cultivos podemos tener dentro de una parcela integral? ¿Por qué decimos integral? Tenemos que tener animales, tenemos que tener cultivos, nuestra alimentación tiene que ser natural, como vamos a ver posteriormente. Este es un ejemplo de los yungas, donde produce la coca. Todavía existen estas parcelas integrales, existen en los yungas. Café bajo sombra, gualuz, yuca, zacacha, caña, maíz, maní, soya, plátanos, maracuyá, arveja, hibisco, naranja, mandarina, limón, lima, mango, chirimoya, papaya, coca bajo sistema SAF, árboles maderables, plantas biocidas, repelentes, alilopáticos, plantas medicinales, stevia, carqueja, sangre de grado, matico, plantas leguminosas, ceibo, ingas, barbasco, chicharrilla, huertos familiares con hortalizas, lechuga, tomates de pollo, zanahoria, pepinos, calabazas, cebollas. Todo esto forma una parcela integral. Todavía acá falta la crianza de animales que vamos a ver posteriormente. Cuando hay todas estas especies cultivadas en una forma mixto, no existen plagas, porque entra en armonía. No es necesario ni siquiera usar abonos orgánicos, químicos peor. Entonces, esto llega a ser un sistema agroforestal. Dentro de esa granja integral, sistema integral, tiene que haber crianza de cuyes, crianza de gansos, crianza de gallinas criollas, chivos, ovejas, ganado vacuno, cerdos, crianza de peces, apicultura también. Porque la crianza de estos animales garantiza una seguridad alimentaria con soberanía, sana y natural de las familias, para vivir bien, no para vivir mejor. Hay diferencia, ¿no? Cuando decimos, actualmente nuestro gobierno dice vivir bien. ¿Qué significará vivir bien? ¿Qué significará vivir mejor?
Nosotros pensamos vivir mejor. Vivir mejor es el individualismo. Vivir mejor significa yo puedo tener una buena casa, puedo tener mi auto, puedo tener todo. Ese es vivir mejor. Pero el vivir bien ya estamos pensando colectivamente, que todos vivamos bien. Esa es la gran diferencia. Viviendas y cocinas ecológicas. Acá podemos observar vivienda típica del mundo andino. Una vivienda ecológica construida con adobes o tafial. Allá podemos ver una vivienda típica del oriente, si vive allá en el oriente de esa forma. Cocina ecológica, es una cocina lorena que llamamos, ¿no? Y gasta menos leña. Allá tenemos la cocina tradicional, ecológica también. Pero acá todavía podemos ver ollas de aluminio. Lo lógico debía haber sido ollas de barro, lo que era antes, ¿no? Pero no vamos a decir que vamos a volver a antes. Pero ustedes saben mejor que yo qué significa el aluminio, las ollas de aluminio. Tiene muchas consecuencias. A ver, cuando lavamos la olla del aluminio, los refregamos, sale una cosa ya negro. ¿No ve? Entonces, creo, ustedes son los portavoces para que ¿quiénes nos han traído las ollas de aluminio? Antes eran las ollas de barro, después han llegado las ollas enlosadas. Las ollas enlosadas cuestan más, pero al caerse se desportillan y se agujerean. Después de eso llegan las ollas de aluminio. La olla de aluminio cuesta menos, puedes patear, puedes hacer todo y absolutamente no se hace nada. Pero ¿quiénes nos mandan las ollas de aluminio? Los países desarrollados. ¿Para qué? Para que la gente pobre se compre esa olla de aluminio y se vuelva, perdón con la expresión, se vuelvan más cojudos. Eso es la olla de aluminio. Entonces hay que propender, ustedes son los portavoces, tenemos que propender a la gente, ya no use mucho la olla de aluminio. La olla de barro es mucho más sana, pero tampoco podemos podemos usar ollas, por ejemplo, enlosados. Por favor. Aquí podemos ver costumbres y usos en un predio integral familiar, ¿no? Allá estamos viendo en los yungas cómo se come. Una mesa hecha con materiales del lugar. Podemos ver aquí un horno ecológico donde elaboran su pan, totalmente ecológico. Allá podemos ver un comedor también improvisado, con un pato que está mirando ahí a lo que está comiendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el camino de la muerte, ¿no? La entrada a los yungas, el camino antiguo. Ahora ya no se entra allí, ya es camino asfaltado a Coroico. Solamente entran los turistas con bici, todavía está mantenido este camino. Es, creo, único en el mundo. Pasa, por favor. Cuando estamos hablando de una alimentación sana, a través de cultivos integrales, la agroecología o el cultivo tradicional, ahora llamado agroecología, no es solamente cultivar diversidad de plantas, diversidad de animales, cuidar los insectos, los nematodos, los hongos, todo. También tiene que complementarse lo que son las tradiciones, las costumbres. Agradecer a la madre tierra, por ejemplo, a través de una huilancha. La espiritualidad, por ejemplo. Y la anata andina. ¿Cuándo se cultiva, digamos? La anata es el carnaval, en español ya le han dicho carnaval. Antes se llamaba anata. O sea, ¿qué quiere decir? Se agradecía a la papa, al maíz, y se jugaba con esas plantas, ¿no? Esas costumbres lamentablemente se van perdiendo poco a poco
y hay que ir rescatando también. Ahora vamos a entrar directamente a lo que es alimentos preparados a base de harina de coca. Plato a base de hoja de coca. Acá, por ejemplo, podemos ver una tortilla que contiene quinoa, verduras, albóndigas de carne de cuy, puré de papas, hasta ahí, ¿no? Una tortilla. Agregado harina de coca en un máximo hasta 10%. No se puede poner más de 10% tampoco, ¿no? Entonces, es un plato bastante bueno, con muchas propiedades. También se puede hacer sopa de maíz, agregado con harina de coca. Galletas a base de hoja de coca. Galletas dulces de coca, trigo, naranja, azúcar rubia, ideal para piqueo en las reuniones de trabajo. Energiza y eleva la productividad intelectual. Presenta una excelente combinación entre el sabor de la naranja y la hoja de coca. O sea, la coca, si un extracto de coca, una cucharillita de extracto de coca, agregamos a la leche, lo potencia totalmente. La coca tiene el doble de calcio que tiene la leche, eso dice la Harvard. Entonces, si lo metemos coca más agregamos extracto de coca a la leche,